Sabemos. 68, sí, hay que empezar. Mm, ¿Se ve el compartido? Sí, doctor. Hola, ¿se ve? Ya, a ver. Bien, ¿cuántos toman? Por ahora somos 53, doctor. Ya, ¿de cuántos? De ciento y tanto más o menos. ¿Ciento y tantos? ¿Tantos? ¿Más de 100 son? Sí, doctor. Bueno, ya, comenzamos entonces. Aparato, ¿me escuchan bien ahí? Sí, doctor, se Bueno, escucha bien. bien, vamos a ver entonces a lo que se corresponde al aparato reproductor femenino. Bien, el aparato reproductor femenino. Ok, ya. Eh, Tenemos genitales internos, genitales externos, ¿no es cierto? Desde lo que ustedes ya han visto en anatomía macroscópica. En los genitales internos tenemos ovarios, trompas de falopio, útero, vagina, ¿no? Y entre los externos tenemos clítores, labios mayores, labios menores. Además, tenemos otros como anexos, placenta, que es temporal durante el embarazo, y las glándulas mamarias, ¿no? Esquema. Bien, ¿cómo estamos? La ubicación. Primero, ovarios. Vamos a estudiar lo que se refiere a los ovarios. Los ovarios es una lámina anatómica para que vean la ubicación del útero. Usted tiene ahí la columna sacra, adelante el pubis, ¿cierto? Pubis, la vejiga, el útero. Es un corte sagital. Cuello uterino, fondo uterino, cuerpo, cuello uterino, vagina, ¿no? Fondo del saco posterior, fondo del saco anterior. Este es el canal endometrial, endometrio, que ingresa por el orificio externo, ¿no? Y hay un orificio interno y el fondo de la cavidad. Y aquí tenemos una proyección de lo que serían la clítoris, labio menor, labio mayor en la parte externa. Bien. Acá un detalle de lo que serían ligamentos que sostienen a los ovarios, la trompa de falopio, ¿no? Y arterias y ligamentos infundíbulo pélvicos, eh, y otros que sostienen al útero también. Bien, aquí vamos a ver el ovario. Bien. El ovario son las gónadas, ¿no? Las gónadas femeninas, o sea, la que va a dar la célula que unida al espermatozoide va a generar un embrión, ¿no? Esta célula se llama el ovocito. Bien, miren, el ovario tiene más o menos esta forma, mide 3 por 2 por 1, más o menos de manera general. Tiene una parte externa. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en la parte externa hay una túnica albuginea, que es tejido conectivo, ¿no? Fino, y hay un epitelio germinal. En la parte más externa es un epitelio germinal. Y una túnica de tejido conectivo, ¿no? Que se ve acá más o menos rosadito como esta banda. Y después hacia adentro, en toda esta zona que se considera como la corteza del ovario, es donde se encuentran las células germinales, ¿no? En diferentes estadios de evolución, ¿bien? En diferentes estadios de evolución, y a su vez también va a variar desde el momento del nacimiento, el número de células que van a ver, a la pubertad, y después cómo van a ir disminuyendo a lo largo de la vida, de la etapa fértil de la mujer, ¿ya? Entonces, miren, y esta parte se ve acá más clara, más rosada, en la parte medular, ¿no? Que hay tejido conectivo laxo, hay algunos cuerpos lúteos, ¿no? Cuerpos lúteos, cuerpos albicans y vasos sanguíneos arteriales, venosos, ¿no? Venas. Entonces, miren, cubierta.
todo el ovario está cubierto por un epitelio que se llama epitelio germinal, ¿ya? El epitelio germinal. Después tenemos la túnica lugilia, que es tejido conectivo denso, colagenoso poco vascularizado, zona cortical, que están los folículos en diferentes estados de evolución, ¿ya? Es importante esto, y la zona medular, ¿no? Donde están los vasos tejidos adiposos. Bien, acá una ampliación, miren, de lo que vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta ahí, esto que está, ¿se ve bien el puntero? ¿Cómo te llamas, delegado? Hola, Eh, no se ve, doctor. A ver. Ahí ahora sí, ¿con quién estoy hablando? al subdelegado. O sea, Matthew. Sí, doctor. Ah, ya, ¿puedes prender tu camarita? Ah, Para ¿se que me ve? no. Ya, está bien. Ya, Sí. vamos a hacer un ejercicio. Todos están conectados, pero todos están activos. No sabemos. Ya. Contigo hablamos en la mañana, ¿no? Temprano, cuando la Sí, computadora. doctor. Ya. Matthew, entonces, su delegado. Ya, y los demás son alrededor de 76, dice. Sí, doctor. Bueno, dice 76, pero todos están conectados. No veo el puntito rojo. ¿Pueden prender sus cámaras, chicos? Hace tiempo que ya no hacemos clases virtuales, ¿ya? Buenas noches, doctor. Sí estamos. Bueno, yo estoy acá en la clase. Y los demás Yo también, solo que no tengo cámara. Doctor están todos. presente. Marino se retiró. Presente, doctor. Buenas Presente, noches. doctor. Presente, doctor. Doctor, Doctor, casi. Otro bebódromo, Está. bebódromo, 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 bebódromo. Es- Ya. Sí, pues porque mira, la clase la podemos hacer una hora, hora y cuarto, pero la cosa es que estén todos, pues, y que no estén solamente conectados sus caritas. ¿Ya? Vamos a ver entonces. 76. ¿Estamos grabando? Sí. Sí, doctor. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, miren, toda esta zona que está ahí señalada en el puntero, viene a ser la zona, la túnica albuginea, esto que está acá rosadito, y este es el epitelio germinal, esto que ven acá como pequeños granos, ¿ya? El epitelio germinal, ¿ya? Y después esta zona, donde ven estas estructuras ovaladas, con una parte central que esto viene a ser una célula germinal, esto es un espacio, una pequeña cavidad, que puede estar llena de líquido, depende del estadio, ¿no? Y que hay de diferentes tamaños, ¿ya? De diferentes tamaños y también varía un poco la forma. Todo esto viene a ser la zona cortical, ¿ya? Todo esto viene a ser la zona cortical. Cortical del ovario, ¿ya? Y aquí está la zona, digamos, de la parte más externa, la luginia y el epitelio germinal, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Corteza ovárica, entonces. Tiene un estroma de tejido conectivo, o sea, entre las células germinales, lo que sostiene, pues, ustedes recuerdan que todo tejido tiene siempre un estroma y un tejido o unas células que son las que hacen la función, lo que define al órgano, ¿no? Entonces, ustedes hablan, por ejemplo, del tejido muscular, hay fibras musculares, ¿no? Hay tres tipos de tejido muscular, liso, estriado, ¿no? Cardíaco. Y la célula que hace la contracción es la fibra muscular estriada cardíaca, ¿no? Pero no están sueltas ahí las fibras, sino están unidas todas por una capa de tejido conectivo y un intersticio de tejido conectivo. Y así es en todo. Todos los órganos que nosotros tenemos en nuestro organismo, tenemos siempre una célula que cumple una función, definen al órgano, como también la célula hepática, las células en el pulmón, los alveolos, ¿no? Pero siempre hay debajo tejido conectivo que lo sostiene. Igual entonces en el ovario, miren, es el órgano, reproductor femenino, pero también tiene su tejido conectivo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Mira, el estroma y entre ese tejido conectivo, que es bastante laxo, están los folículos ováricos. Estos folículos ováricos, vamos a denominarles ovogonias, ¿ya? Ovogonias, ¿ya? Que se forman en el saco viterino, miren, al primer mes de la gestación, ya
en el embrión femenino, ¿no? Antes de las 12 semanas de embrión, 8 semanas, perdón, embrión. Después, miren, van a aparecer los rebordes germinales a la sexta semana, alrededor de 5 a 7 millones en un fetito. Y 1 millón más o menos se rodea de células foliculares, ¿no? 1 millón de estas células germinales se va a rodear de unas células que lo rodean, ¿no? Imagínense una célula chiquita, redondita, que es una oogonia y que se va a ir rodeando de unas células que ocupan todo alrededor, como que lo cubren totalmente, ¿ya? Inicialmente van a ser una sola capa de células planas, después se van a convertir en una capa, se van a convertir las células planas en células cúbicas, y después van a aparecer varias capas de células, ¿no? Y eso va a ir ya definiendo los diferentes tipos de ovocitos de acuerdo a su maduración. Y atresia, ¿qué se llama atresia? Es muerte o degeneración, ¿no? Son los ovocitos que se mueren, fallece. Mueren, ¿no? Mueren. Entonces se dan cuenta que, miren, en estado embrionario hay alrededor de varios millones, ¿no? De estas ovogonias. Pero conforme va desarrollando el fetito hasta el nacimiento, se van a perder mucho de estas células, ¿no? Y las que van a salir adelante, digamos, van a progresar, son aquellas que van a rodearse de una capa de células inicialmente, ¿no? Y después, en el desarrollo de estas células, de una sola capa de ovocito, hasta un folículo ya maduro, también se van a perder muchas. Se van a perder muchas. Solamente uno de cada ciclo llega a madurar y producir un ovocito. Y todos los demás se van a perder. Entonces, miren, aquí tenemos la corteza, los folículos ováricos, ¿ya? Todos estos son folículos ováricos. Folículos ováricos. Pero ustedes miren aquí en la parte más superficial. Ven acá, desde el puntero, hay una pequeña oquedad. Pequeñita. Este es un ovocito. Pequeñito. ¿Ya? Y después van a ir evolucionando, ¿no? Y este es un folículo de Graf, ¿ya? Este caso, por ejemplo, es un folículo de Graf atrésico porque no, pierde las características de normalidad, ¿no? Este también, miren, no se ve folículo. Y estos son folículos atrésicos también. Estos son folículos atrésicos de diferentes tipos, miren. O sea, para que sea un folículo normal tiene que tener una estructura definida. Entonces, miren, aquí dice folículos ováricos, en la recién nacida, más o menos de esos 6, 7 millones que habían, ¿no? En la primera etapa, en la primera semana, solamente 2 millones en una recién nacida. 2 millones de folículos. Para la pubertad, o sea, miren, la pubertad que empieza a los 9 años, ¿no? 9, 10, 11, es relativo. Más o menos llega la niña con unos 300.000 folículos. 300.000. O sea, se pierde 1.700.000 más o menos. Se pierden porque se van muriendo. No llegan no se mantienen, ¿no? En esos primeros años de vida de la niña. Cada ciclo menstrual, más o menos entre 5 y 15 folículos de estos que están aquí, entre 5 y 15 comienzan a madurar. Pero de esos 15, 10, 15, los que fueren, que inician la maduración unos días antes de la menstruación, desarrollan, pero se van quedando en diferentes estadios de crecimiento. Y solamente uno es el que llega a desarrollar máximo de 1,5 cm, 2 centímetros, y que se considera el folículo de Graf maduro, que es el que va a ovular y produce un óvulo que es capaz o está en condiciones de poder ser germinado. Entonces tenemos, miren, esto es el considerarlo, hay folículos primordiales, hay folículos en crecimiento y folículos maduros de Graf. Entonces, todos estos folículos en estos diferentes estadios se pueden agrupar en etapas, así como un niño es recién nacido, lactante, adolescente, adulto. Estos folículos también tienen folículos primordiales, son los primeros, los que se dividen de las células germinales en la superficie. Después hay los que se llaman folículos en crecimiento, que son los folículos primarios, folículos secundarios y folículos en desarrollo, crecimiento. Y hay los folículos maduros o de Graf, que son los que ya están más grandes y que son los que van a ovular, ¿ya? Entonces, folículo primordial, ¿cuál es un folículo primordial? Es un ovocito primario que mide más o menos 25 micrómetros, 25 micras, ¿no? Y que tiene una capa de células foliculares planas, ¿no? Miren, acá, esta es el núcleo de una célula que es el ovocito. Este es su citoplasma. Y estas estructuras alargadas que ustedes ven acá, estas de aquí vienen a ser los núcleos de unas células planas que están envolviendo a este ovocito primario. Todo este conjunto, todo esto, el núcleo de la célula y la capa de células planas, una sola capa de células planas,
se constituye como folículos primordiales, ¿ya? Y todo lo que está alrededor, miren, estos núcleos son de células de tejido conectivo. ¿Qué tiene este osito? Tiene aparato de Golgi, mitocondrias, ¿no? Gran cantidad. En cambio, miren, comparen este folículo primordial con este de acá. No se nota tan claro este, ¿no? No se nota tan claro el núcleo, ¿no? Está perdido, ¿no? O sea, este, por ejemplo, ya no es viable, ¿no? Estos ya no son viables. Este sí está viable. Núcleo, su membrana celular, ¿no? Citoplasma y una capa de células planas. Se llama folículo primordial. En el examen les puedo poner esto y te señalan, ¿no? ¿Qué estructura o qué célula? Folículo primordial. Folículo en crecimiento, ¿no? Entonces, desde la infancia hasta la menopausia, ¿no? Van a haber folículos en crecimiento. Hasta la menopausia, cuando ya dejan de ovular, ¿no? Y se presenta la pérdida de la menstruación como consecuencia. Entonces, miren, folículo de crecimiento, todos lo que empiezan a partir ya del folículo primordial, que empiezan a crecer hasta que llega hasta que llega la época en la que ya dejan de crecer totalmente, ¿no? Entonces, este crecimiento de estos folículos, desde el folículo primordial hasta un folículo de gas maduro, se da todos los ciclos menstruales, ¿no? Desde el inicio hasta más o menos la mitad del ciclo menstrual en que se produce la ovulación, ¿ya? Y hay un juego ahí de hormonas, ¿no? Estrógenos y progesteronas básicamente, que son las que producen, digamos, el desarrollo de los folículos hasta producir la ovulación, ¿no? Entonces el ciclo menstrual tiene varios folículos, pero solamente uno va a madurar. ¿Cuántos folículos empiezan a madurar? Ya hemos visto que de 5, 6 hasta 12, 15 pueden ser. Y otros son los folículos atrésicos, ¿no? O sea, una vez que madura, se ovula el folículo de grasa maduro y todos los demás que empezaron a crecer se quedan en diferentes estadios. Y eso se llaman folículos atrésicos, ¿ya? Algunos pueden quedar y persistir hasta el ciclo siguiente. Se constituyen como pequeños quistes, pero se llaman quistes funcionales porque van a perderse después. ¿Qué cosa es un folículo primario? Un folículo primario ya es un folículo como este. Miren, pero ya no ven solamente, ustedes ven acá ya las células que comienzan a ser cúbicas, ¿ya? Se comienzan a hacer cúbicas y después en una sola capa, ¿no? Así, primero células planas, después células cúbicas y después aparecen varias capas de células cúbicas. Miren, acá tienen una capa, dos capas, tres capas, ¿no? Y así van a ir aumentando. Entonces, un folículo primario tiene una capa granulosa, células foliculares, que son esas células que están aquí se llaman células foliculares. Son de forma poligonal, cuboideas, son cilíndricas bajas, un poco chatas, y tiene una membrana limitante externa, ¿no? Y es avascular. Y tiene una teca también interna, que es estroma vecino, y externa tejido conectivo. ¿Qué cosa es la teca? Entonces la teca es una respuesta como una reacción del tejido conectivo, de este tejido conectivo que está alrededor del folículo. Y forma como una cubierta que sería una teca externa, que es el tejido conectivo, y una teca interna, que proviene, digamos, del mismo folículo en crecimiento. Entonces aquí tenemos, miren, ¿qué folículo sería este? Un folículo primordial, ¿no es cierto? Este es un folículo primario. Si ustedes miren, el núcleo que envuelve, los núcleos de las células que envuelven este ovocito, ¿no? O esta ovónea, es planas, estas se ven cúbicas, ¿no? Núcleo redondo, citoplasma un poquito se nota acá, ¿no? Esta es un folículo primario, ¿ya? Y el testroma. Va a aparecer ya en folículos primarios, secundarios, lo que se llama la zona pelúcida, ¿ya? La zona pelúcida. Y esa zona pelúcida es, miren, esto que ustedes ven aquí, en este osito, ustedes ven una línea un poquito gruesa de color rosado, que está justo entre lo que sería el citoplasma del ovocito y las células foliculares, ¿no? Estas que son las células foliculares. Entonces, miren, la zona pelúcida viene a ser microvellosidades de la granulosa. Microvellosidades de la granulosa, o sea, de estas células, alrededor del ovocito, aumentando su volumen. Es una capa glicoproteica birefringente, ¿no? Al ácido alpaz, ¿no? Al ácido periódico Schiff. Tiene mitocondrias, ¿no? Este osito ya tiene mitocondrias, tiene retículo endoplasmático rugoso, tiene ribosomas, aparato de Golgi, ¿no? Ya empiezan a producir proteínas.
y tiene uniones de fisura. Estos folículos secundarios, mira, estos son folículos secundarios, ya miden entre 0.2 hasta 10 milímetros. 0.2 a 10 milímetros, de 6 a 12 capas de células, ¿no? O sea, estas capas de células que están una sobre la otra, estas capas de células ya son muchas, ¿no? Pueden llegar hasta 12 capas, ¿no? Y aquí ya en el folículo secundario, ¿qué vamos a notar? Siguen creciendo, miren, en el folículo primario están varias capas de células, ¿no? Y después aparecen pequeños espacios entre estas células granulosas, ¿no? Y ya hay un espacio que se llena de líquido. Eso se llama el antro folicular. Y el ovocito se pega a uno de los lados de la cavidad. No queda adherido. Queda adherido. Esto se llama cúmulos óforos, ¿ya? Entonces tenemos acá, miren, conforme va creciendo este ovocito, que es un folículo primario, folículo secundario, cuando ya está en secundario, sigue creciendo, aparecen vacuolas que se unen, ¿no? Y forman un antro folicular. Y el ovocito se queda adherido a una parte de esa cavidad, de ese espacio. ¿Ya? Pero que el ovocito, su núcleo, citoplasma, su zona pelúcida, sus células granulosas, ¿no? Y el resto de la pared de este folículo secundario también tiene varias capas de células granulosas, ¿ya? Entonces, este cúmulo ovígero, este cúmulo de células es que sostiene o fija, digamos, el ovocito hacia un lado, ¿no? Y ahí lo ven mejor, el ovocito, nuevamente, el núcleo, citoplasma, la zona pelúcida, ¿no es cierto? Y las células de la granulosa. Miren, este ya sería un folículo de Graf maduro. Entonces, puede llegar a tener, miren, más o menos 1,5 centímetros, les digo, hasta casi 2 centímetros, ¿no? Y eso ya se sabe cómo es así porque cuando se hace la fertilización in vitro, cuando se induce la ovulación, los folículos crecen. Y no crece uno, sino crecen varios. Pueden crecer 5, 6, 8, o folículos que llegan a primordiales, perdón, que llegan a folículos de Graf maduros, y entonces estos se aspiran, se punza, pues guía dirigida a través de un transductor vaginal, se ingresa al ovario, se punza y se aspira este ovocito. Y no uno, ¿no? Sino se aspiran 5 o 6 los que hayan crecido porque se induce la ovulación por medios hormonales, ¿no? Con ampolla. Entonces, esto ya es un folículo de Graf maduro. ¿Qué tenemos? El ovocito, ¿no? Su zona pelúcida, las células granulosas, la fijación por este cúmulo zoóforos y las células granulosas que delimitan este espacio que está lleno de líquido, que es el antro folicular. ¿Ya? Y más hacia afuera tenemos, ¿qué más tenemos? Células granulosas y ¿qué más? Por fuera tenemos el tejido conectivo, ¿no? Que delimita a cada una de estas estructuras, ¿no? Se mantiene igual. Entonces ahí la corona radiada se identifica estas células granulosas que están justo alrededor del ovocito, ¿ya? Después tenemos la zona pelúcida, que ustedes ya la conocen, ¿no? Alrededor. Y el ovocito, cuando llega el momento que está gobernado por un juego de tipo hormonal, entre estrógenos y progesterona, FSH, LH, hacen que el ovocito se desprenda, ¿no? Eclosiona, como ya tiene como casi 2 centímetros, se rompe, sobresale la superficie del ovario. El ovario mide 3 por 2 por 1, ¿no? Imagínense, casi 2 centímetros, es como un pequeño globito que sobresale, ¿no? Y se llega a romper. Hay varias teorías con respecto a cómo se produce la ovulación, ¿no? Pero hay un distrés ahí hormonal, ¿no? Y se rompe, por algún lado, la pared de este folículo y el ovocito se desprende. Se desprende con su corona radial. Vamos a ver. Y la teca, bueno, la teca interna y la teca externa, ¿no? Entonces, la teca interna son células grandes, ¿no? La zona de la teca interna son células grandes, que acá las pueden ver, ¿no? Y también hay una teca externa, en la parte más externa. La teca externa, acuérdense que viene del estroma, del tejido del ovario, y la teca interna de las mismas células de la granulosa que lo van a formar, ¿no? Elaboran estas tecas, son importantísimas porque son las que son células, como ustedes ven, parecen granos, ¿no? Y que tienen como finas grotas de lípidos, que son las hormonas que ellas producen, ¿no? Y también están rodeadas de fibras reticulares. ¿Qué cosa van a elaborar estas células de la teca?
elaboran los estrógenos, ¿no? Los estrógenos. Y la teca externa también, ¿no? Entonces, acá se va a liberar estrógenos y progesterona de acuerdo a si estamos en la primera o segunda fase del ciclo menstrual, ¿ya? Entonces acá es un esquema para que vean lo mismo. Este es el pedículo que fija al ovario. Para que miren, fíjense la progresión, ¿no? La parte más externa, más periférica, están los folículos primordiales, ¿no? Los folículos primordiales es esa célula o ovocito rodeada de una capa de células planas, nada más, ¿no? Después vienen los folículos primarios, ¿no? Que tienen ya células cúbicas, ¿no? Pueden ser una capa, puede ser, o sea, se llama primario, secundario, hasta terciario, tiene dos, tres capas. Y después ya el folículo multilaminar, ¿no? Que tiene varias capas. Sigue desarrollándose y aparecen pequeñas cavidades, ¿no? Ya se llaman folículos secundarios. Y estas se unen después y van a formar una pequeña cavidad grande, ¿no? Más grande. El ovocito queda fijo a un lado con sus capas, ¿no? Y todas estas son las células de granulosa, ¿no? Está la teca externa, la teca interna. Y crece hasta que crece ya más alrededor de 1.8, es que se rompe y sale, este ovocito sale en un proceso que se llama la ovulación, ¿no? Rodeado siempre de estas células. Estas células que rodean al ovocito son importantes porque le permiten nutrición y mantenimiento por algunas horas, 24, 48 horas pueden estar un ovocito libre, ¿no? Que es el tiempo que necesita para que el espermatozoide lo pueda fertilizar. Y acá el detalle, ¿no? Célula folicular, ovocito, lámina basal, las células foliculares, la teca folicular, la zona pelúcida y las células foliculares. Acá ya es folículo secundario, más grande, aparece el líquido, ahí se llama secundario, y el folículo que ya está más, el folículo de Graf, ¿no? Que ya tiene una sola cavidad y que acá tenemos nuevamente el ovocito, sus capas alrededor, la corona radial, el cúmulo sofros. Todas estas son células granulosas, teca interna, teca externa y el folículo de Graf que ya madura. Bien, es lo mismo. Bien, ahora, ¿qué más vemos? Miren, el ovario está aquí en esta posición. Este es un útero, esta es la trompa, ¿no? La trompa, que esta es la parte dilatada de la trompa, que son las fimbrias, que están como que no están pegadas exactamente, porque si estuvieran pegadas no dificultarían la ovulación. Estas fimbrias, vamos a ver después cuando veamos la trompa, tiene un movimiento suave y produce una especie de aspiración cuando ocurre la ovulación. Este ovocito que sale, que desprende en la ovulación, es atrapado o aspirado por la trompa y hace un recorrido hacia la cavidad uterina, ¿no? En este recorrido por la cavidad uterina es que es donde usualmente ocurre la fertilización, ¿no? Pues el espermatozoide ingresa por esta zona y después se va por las trompas. Y en alguna parte de las trompas ocurre la fertilización, ¿no? Después regresa a la cavidad uterina para implantarse. Bueno, pero este juego de estrógenos y progesterona, que son los que gobiernan el crecimiento cada ciclo menstrual de los folículos primordiales a folículos de Graf, ¿no? Allí a llegar uno de ellos a folículos de Graf maduro y los demás que no llegan a convertirse en atrésico, es el juego hormonal, ¿no? Dijimos, son estrógenos y progesterona, ¿no? Estradiol y progesterona. Entonces, estas son hormonas que son producidas por la hipófisis, ¿no es cierto? La hipófisis anterior. La hipófisis anterior produce FSH, produce LH, ¿no? Estradiol, progesterona, ¿no? Estas, los óvulos anteriores, se encargan de la producción de esas hormonas. Y a su vez también recuerden que estas hormonas son gobernadas de alguna manera por las GnRH, son las hormonas liberadoras o inhibidoras que están en el hipotálamo, ¿no? Núcleos supraópticos y paraventriculares, recuerden. Entonces, este juego ahí entre de acuerdo al nivel de hormona, de estrógeno, de progesterona que haya en la mujer durante la etapa fértil y, digamos, en cada ciclo menstrual, el hipotálamo va a ir regulando el funcionamiento, ¿no? De manera fisiológica para que se produzca la ovulación, ¿eh? La maduración del folículo hasta que se produzca la ovulación, ¿ya? Y después, una vez que se produce la ovulación, el ovario es lo que queda de ese folículo que se desprende el ovocito, sale,
Los bordes se cierran y van a convertirse después en un cuerpo que se llama el cuerpo amarillo. Y posteriormente en un cuerpo blanco que se llama el cuerpo albicans, ¿ya? Entonces siempre hay una regulación entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Se llama el eje hipotálamo-hipófisis. FSH es el que estimula al folículo. Los GnRH son hormonas liberadoras de gonadotropina. La LH es la hormona luteinizante, ¿no? Que produce la luteinización del cuerpo lúteo, ¿no? Y también el hombre produce la maduración de los espermatozoides. Bien, entonces, esto es lo mismo, miren, el ovocito, la corona radiada, el antro folicular, igual detalles. Bien, vamos a ver la histofisiología de los folículos, ¿no? Las células de la granulosa, o sea, cómo es la estructura o las características de las estructuras que están alrededor, las células alrededor del ovocito. Entonces, las células de la granulosa, que son aquellas que están alrededor del ovocito, son receptores de FSH, que es un estímulo primario, receptores de LH, también diferenciación de la teca interna, y estimulan a segregar testosterona, que es la 17 beta esteroidol. Entonces, son receptores de estrógenos, receptores de testosterona. Estas células de la granulosa que hemos visto ya varias veces, varias capas, tienen estas funciones, ¿no? Después, ¿qué cosa ocurre en la ovulación? El ovocito, a la zona pelúcida y su corona radiada, ¿no? Se desprenden de la pared del folículo, ¿no? Y se desprenden con el cúmulo óseos. Flotan en el fluido folicular y la pared folicular y la superficie del ovario se hace delgada, ¿no? La mácula pelúcida o estigma es el área oval en la superficie externa del folículo. Y hay un pequeño flujo de sangre, ¿eh? Que al romperse el folículo se desprende el osito, pero también ocurre un sangrado. Es un pequeño sangrado, ¿no? Y las fimbrias también crean una especie de un corriente de líquido, ¿no? Un fluido y son las que van a aspirar a este osito para llevarlo a la cavidad uterina, viajando a través de la luz de las trompas uterinas, ¿no? Entonces la ovulación es controlada por glándulas, por la hormona, ¿no? El hipotálamo regula, ¿no? El GnRH, que son, hemos visto, reguladoras sobre la hipófisis y el lóbulo anterior, para que se libere en el ovario progesterona o estradiol, ¿no? Esto se va a regular, más o menos. ¿Cuándo ocurre la progesterona? Es más o menos a medio ciclo para que se produzca la ovulación. La ovulación generalmente ocurre a la mitad del ciclo. Pero siempre la segunda mitad del ciclo es más exacta, 14 días. La primera mitad del ciclo puede ser 14, puede ser más. Entonces, si un ciclo menstrual dura 28 días, la ovulación ocurre el día 14, pues a la mitad, ¿no? Entonces, si una menstruación dura, por decir, 35 días, la segunda fase son siempre 15, pero la primera fase ya son los 15 más los otros, o sea, son con 19 días, algo así. ¿Ya? Eso ya se sabe también, que siempre la segunda fase es más estable. Después la maduración del ovocito, el ovocito primario es diploide, ¿no? El ovocito primario es diploide, pero después se va a convertir en haploide, ¿no? Por medio de un proceso que se llama la meiosis, ¿no? Y ocurre la profase solamente al estadio del diploteno. Y en la fecundación hay una relajación de las unidades o las uniones de las coronas radiadas que despolimerizan las sustancias, ¿no? Y en la zona pelúcida hay una membrana crosónica más la membrana del ovocito, y cuando ocurre la fertilización se completa la meiosis, ¿no? O sea, la primera meiosis del corpúsculo polar que se desprende el ovocito cuando es desprendido no completa su división, solamente queda en un estado de diploteno, de la profase. Entonces la metafase, la anafase se continúa después, ¿no? Cuando ocurre la fertilización. Y ahí es que se eliminan los dos corpúsculos. Entonces, con esto lo que hace es una división, son dos divisiones rápidas en las cuales no hay recuperación. Por lo tanto, al final, el ovocito se reduce a la mitad de los cromosomas, ¿no? Esas son las células germinales. Bien, el cuerpo lúteo, una vez que ocurre la ovulación, lo que queda del ovocito, del folículo de gas maduro, con este pequeño sangrado se cierra la salida y se convierte en un cuerpo lúteo o cuerpo mario, que su función es importantísima en cuanto al mantenimiento en el caso de que hubiera una germinación, o sea, hay un embrión, es importantísima su función porque mantiene
al embrión en su crecimiento hasta que entre en funciones la placenta, ¿no? Entonces, es la que lo va a mantener. Entonces, más o menos aparece el cuerpo lúteo en 10 a 14 días. ¿Esto se forma de dónde? De los pliegues de la granulosa. ¿Se acuerda que había varias capas de células granulosas que rodean a folículo gran maduro? Entonces, todo esto se reduce, se contrae, ¿no? Y se cierra los bordes y se va a despolimerizar la membrana basal. Ocurre formación de un coágulo central, las células foliculares se convierten en células foliculares luteínicas y de la teca interna, tecas luteínicas. Entonces ahí van a aparecer ya dos tipos de células, ¿no? Las foliculares y las tecaluteínicas, ¿no? Que son las que van a segregar la progesterona unas y los estrógenos la otra. Entonces, miren, el cuerpo lúteo de la menstruación estimula la secreción de las glándulas de la mucosa uterina. Estimula la secreción de las glándulas de la mucosa uterina. Cuerpo albicans. Si hay fecundación, el cuerpo lúteo se agranda. Y si no, se pierde, ¿no? Definitivamente. Todos los meses se pierden una infinidad de folículos. Atresia folicular, que significa pérdida, ¿no es cierto? Muerte. Apoptosis también hay un término que ustedes deben saber. La apoptosis es la muerte, digamos, celular programada, ¿no? Que puede darse también. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El contorno se hace irregular, las células de la granulosa disminuyen de volumen, se separan unas de otras y ya es una muerte de esa célula. El ovocito y las células granulosas mueren también, donde migran las células del estroma ovárico. Y el folículo secundario también puede producirse granulación y pignosis, ¿no? Pignosis es la muerte de una célula también, en donde el núcleo se reduce a un pequeño bultito pequeñito, compacto, y que colorea muy bien con la coloración de HL. Ahora, eso en cuanto a ovarios, ¿no? Vamos a ver ahora la trompa. Esta también es una estructura que es importante de ver, pues tiene mucho que ver en la fertilización, porque es a través de la trompa. Este es un corte transversal de la trompa, miren. Es un corte transversal de la trompa, pero la trompa tiene más o menos 9, 8, 10, 12 centímetros puede tener, es delgada. Tiene por fuera una serosa, por un lado, y por otro lado tiene lo que serían los restos o donde se juntan las hojas viscerales, digamos, del mesotelio que recubre la zona pélvica, formando los ligamentos infundíbulo pélvico, por ejemplo. Y debajo de esto, o sea, hay partes que tiene serosa, ¿no? Y hay partes que tiene tejido conectivo, porque viene de los ligamentos. Después internamente hay tejido conectivo, algo de adiposo, y después una capa muscular delgada, músculo liso, ¿no? Es independiente, no es gobernada por la voluntad. Y después ven ustedes unos pliegues hacia adentro, ¿no? Que se llaman justamente los pliegues, ¿no? Como unos pliegues hacia adentro, y están tapizados por unas células cilíndricas, que tienen microvellosidades, ¿ya? Que tienen microvellosidades. Entonces, más o menos, miren, la trompa uterina tiene 12 centímetros en promedio. Tiene una luz intramural que sería esta, y estos son los pliegues. Estos pliegues son longitudinales, van desde la parte más proximal al útero hasta la parte distal, ¿ya? Pero son proximales, son como pliegues. Hay una zona que se llama el istmo, hay otra que es la zona de la ampolla y hay otra que es el infundible. Entonces, si ustedes comparan esta de la izquierda con la de la derecha, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, esta que está a la izquierda está más proximal al cuerpo, al útero. En cambio, esta está más distal, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá ven más pliegues. Ahora, estos pliegues son importantísimos. Estos pliegues, imagínense ustedes cómo es una trompa. Es exactamente, bueno, es difícil decir de repente, pero a lo largo de la trompa se forman pliegues que están tapizados por estas células de tipo cilíndrico simple, ¿no? Y que te crean una mucosidad. Pero entre pliegue y pliegue, o sea, si usted se fija acá, el puntero les marca estos espacios, este es un pliegue que va desde el cuerpo uterino hasta la parte de la fimbria, corre a lo largo así. Este es otro, ¿no? Y entre ellos hay un espacio. Por este espacio es que viajan los espermatozoides, ¿ya? Por este espacio viajan los espermatozoides. Y hay que tener cuidado, digamos, acá, porque ya uniendo la patología, cuando ocurre una infección en la trompa y estos pliegues hay infección, hay producción de pus, después hay cicatrización.
y estos pliegues se pegan, se adhieren, forman cicatrices. Entonces, en estos casos es una de las causas de que cuando ocurre la fertilización en la trompa, que normalmente ocurre así, o embrión ya formado tendría que viajar por estos mismos espacios hasta llegar a la cavidad uterina y implantarse en la cavidad endometrial. Pero como hay un cierre pues, por un proceso infeccioso, inflamatorio, cicatrizar, entonces no puede llegar a la cavidad uterina y se asienta en la trompa. Y el embrión empieza a crecer y la trompa se empieza a hinchar. Y eso es lo que va a conocerse como un embarazo ectópico, ¿no? Porque no está en su lugar, que es la cavidad uterina. Entonces la trompa, ya saben, tiene una zona próxima que está atravesando la pared uterina, que es la intramural, después hay una porción delgada, que es el istmo, sobresale ya del útero, después la ampolla, que es una dilatación de la trompa, y el infundíbulo, ¿ya? Que son las fibrias, la parte más distal. Entonces, miren, esta es una imagen típica de una trompa, ¿no? De la parte media. Entonces acá es más claro, fíjense. Son capas de mucosa, son pliegues longitudinales, decíamos, ¿no? Este es un corte transversal de la trompa, ¿cierto? Ustedes ven, hay un círculo. Este círculo significa que es alrededor de la trompa. Es como que un lapicero lo cortamos a través. ¿No? Si lo cortamos a través, vamos a mirar y vamos a ver una cavidad. El lapicero es limpio, ¿no? Pero en este caso no es limpio, sino que de la pared se ponen como que arrugas, pero que corren a lo largo, de un extremo a otro. Y son estas, ¿no? Son estas. Ahora, estas se llaman pliegues, ¿no? Pliegues longitudinales. La lámina propia, de este pliegue, lámina propia se refiere a esto, el tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo que sirve de sostén para un tejido que está en la superficie. Ustedes recuerdan cuando han hecho clases de histología, las primeras clases, el epitelio siempre está sobre un tejido conectivo, ¿no? Para que se pueda nutrir. Están en una superficie, hacia una superficie, ¿no? Que puede ser interna, como en este caso, como el intestino también, la mucosa intestinal, la mucosa gástrica, están hacia una cavidad, ¿no? Pero es interna. O hacia la superficie, ¿no? Que es la piel. Pero en este caso son células cilíndricas, ya son células cilíndricas. Entonces ahí está el estroma, ¿no? Que es tejido propio, lámina propia, tejido conectivo laxo con fibras reticulares. Tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Entonces el epitelio cilíndrico simple es ese que está acá, miren. Son células cilíndricas simples, pero con células secretoras, ¿ya? Entonces es un epitelio simple, ciliado, ¿ya? Es importante que recuerden esto, es un epitelio simple, ciliado, simple que es una sola capa de células, ciliado porque tiene cilios, ¿no? Son esas estructuras, ¿no? Filamentosas que tienen las células epiteliales. Y también entre ellas hay algunas células que producen moco, son secretores. Y esos son importantes, esos cilios son importantes porque esos cilios tienen un movimiento, que hacen como un barrido, de afuera hacia adentro, con fuerza. O sea, cuando ocurre la aspiración en la ovulación, y una vez que ocurre también la fertilización, se forma el huevo germinado, estos cilios hacen como un barrido y empujan al ovocito, empujan al embrioncito hacia la cavidad uterina. Tiene ese movimiento. ¿Ya? Y las células mucosas producen un moco que ayuda también para que puedan circular más fácilmente. ¿Ya? Entonces, a través de estos espacios viaja el ovocito, ¿no? Hacia la cavidad uterina para ser fertilizado, y los espermatozoides también viajan por aquí en sentido inverso, ¿no? De la cavidad uterina hacia la trompa, ¿ya? Para la ovulación. Entonces, epitelio cilíndrico simple, ciliado, con células cilíndricas secretoras. Y la capa muscular esta de acá, son fibras musculares lisas, ¿no? Son fibras musculares, es una capa delgada. Entonces, eso es trompas, nada más. Miren. El cuerpo del uterino. El útero, entonces, es el órgano más grande. El útero mide más o menos, de una mujer puber, menos de 6 centímetros de largo, ¿no? 6 por 3 por 1,5, ¿no? Y en promedio una mujer adulta puede tener 9 por 4, 5 centímetros de ancho y 3 de ancho posterior, más o menos en promedio. Entonces el útero, miren qué partes tiene. Tiene un cuerpo, un fondo y un cervix, o cuello uterino, ¿no? Y tiene una túnica o capas, ¿no? Una capa interna que es el endometrio, una capa media que sería el miometrio muscular y una capa externa
que mira la cavidad pélvica, que sería la serosa o adventicia. Y se pone serosa o adventicia porque hay partes del útero que tiene serosa, que es la que da hacia la zona que está libre, y una adventicia que se continúa con tejido conectivo hacia la vejiga o hacia el recto. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver por partes, ¿no? ¿Qué es el miometrio? Es el músculo que forma la capa muscular del útero, ¿no? Este tiene tres capas, se ha definido que tiene estas tres capas, ¿no? Tiene un estrato submucoso, que está formado por fibras longitudinales, un estrato vascular, que son vasos sanguíneos gruesos y fibras perpendiculares, y un estratum subseroso, ¿no? Que está formado por fibras longitudinales. Entonces ya se dan cuenta que hay fibras musculares longitudinales, fibras perpendiculares, ¿no? Y fibras, hay unas que son también medias oblicuas, ¿no? Todas las fibras musculares en el útero, unas son circulares, otras son oblicuas, ¿ya? Y todas, su disposición es importante porque va a ayudar a la hora de la contracción uterina para producir el parto. Esas células musculares en esa disposición permiten que toda la cavidad uterina se contraiga, ¿no? Y el útero también se contrae en todas sus dimensiones, largo, ancho y anteroposterior. Entonces ya saben, estratum submucoso, estratum vascular y estratum subseroso. Tres capas. Y el endometrio, que es la capa interna, también está tapizado por un epitelio cilíndrico simple. Me faltó que poner simple. Cilíndrico simple y con cilios. ¿Ya? El epitelio cilíndrico simple con cilios, el endometrio. La lámina propia de tejido rico en células y material extracelular amorfo, fibras reticulares. Y tiene glándulas tubulosas simples, ¿no? Que producen moco. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el ciclo menstrual? En el ciclo menstrual hay una modificación estructurales, pero que son cíclicas, ¿no? Que se repiten cada ciclo. Y el ciclo menstrual en la mujer, en promedio, el ciclo ideal es de 28 días, ¿no? 28 varía, ¿no? Hay un rango de normalidad que va entre 24 días hasta 35, 36, 37 días. Lo que está en ese rango, digamos, se considera como normal. Si es menos de 24 días, ya estaría dando menstruaciones más seguidas, ¿no? Entonces ya más un aumento del número de menstruaciones, ya no mensuales. Y si demora mucho, también estaría dando menos ciclos menstruales, ¿no? Menos menstruaciones. Sería oligomenorrea, ¿no? En un caso se llama polimenorrea, con más menstruaciones, o sea, periodos más cortos, y en otro caso son más largas, se llama hipomenorrea. ¿Ya? Entonces tenemos modificaciones estructurales. ¿Cuáles son? Fase de ciclo, estrógeno, progesterona, son las hormonas ováricas. Fase menstrual dura de 1 a 5 días, es el promedio que dura el sangrado, ¿no? de la regla. La fase proliferativa, que dura entre el día 5 y 14, es en que prolifera el endometrio, ¿no? Y fase secretoria entre las 15 y 28, ¿no? O sea, estas son lo que ocurre en la modificación estructural en el endometrio. La primera, considera el día 1 del ciclo menstrual, el día 1 en que aparece la regla, acuérdense. ¿Ya? Ese es el día 1. Y el día último es el día anterior al siguiente ciclo menstrual, ¿no? Al siguiente sangrado menstrual. Fase menstrual del día 1 al 5, fase proliferativa del 5 al 14 y secretoria del 15 al 28. Y miren, este es un esquema para que ustedes vean. ¿Esto qué cosa es? El esquema del endometrio uterino. Capa basal y capa funcional. Entonces, hay que definir también en la menstruación, miren, esto en relación a la menstruación, digamos, ¿no? Todo esto es el espesor del endometrio, ¿no? Tenemos esto de aquí corresponde a la capa basal, miren. Todo esto que está acá rosadito es la capa basal y todo lo que está sobre esto sería la capa funcional. ¿Qué significa la capa funcional? Que es aquella que se va a perder en cada ciclo menstrual. En cada ciclo menstrual todo esto se desfaceta, se elimina, ¿no? Con desprendimiento de sangre y eso es una menstruación. Pero queda en la capa basal, que tiene la misma estructura que del endometrio, ¿no? Y a partir de ahí vuelve a regenerarse a lo largo del otro ciclo, o sea, otros 28 días, 30 días, 35 días,
y después se vuelve a perder en el ciclo normal, ¿no? Eso es normalmente siempre ocurre así hasta que no haya un embarazo, ¿no? Cuando hay un embarazo ya no se desprende, sino que sigue, ¿no? La menstruación. Eh, ¿Se escucha? ¿Hola? Sí se escucha, doctor. Ah, ya. No se han dormido. Ya, ya, entonces, mire, otra cosa que quería decirles, mire, si ustedes se dan cuenta aquí, este es el endometrio. Ustedes imagínense que están dentro de la cavidad del útero, ¿ya? Y miran y van a ver acá estas por fuera, ¿no? De acá mirarían que estas son células, que forman un adoquinado, pero son células cilíndricas simples, ¿no? ¿Ya? Son células cilíndricas, pero que no es un adoquinado parejo totalmente, sino que tiene pequeños orificios. Y esos orificios son la entrada a unos conductos que son así como estos, un conducto como si fuera un pozo. Imagínense, esta es la superficie de la Tierra y esto es un pozo artesiano, ¿no? En el pozo ustedes, todos los pozos tienen alrededor piedras, ¿no? Piedras, ladrillos, ¿no? Y hasta el fondo. Estas son glándulas, ¿ya? Que se llaman glándulas endometriales, ¿ya? Glándulas endometriales. Este igual, ¿no? Son glándulas endometriales, son glándulas uterinas también. Y esto que está acá en el espacio es tejido conectivo, es un tejido conectivo más laxo que sostiene pues a toda esta estructura, ¿no? Esta es la superficie, esta es la cavidad uterina, ¿ya? Entonces, mire, el mismo epitelio se va hasta dentro, ¿ya? Ahora, en este estroma, o tejido conectivo que está dentro y da sostén a este endometrio, que es laxo, tiene vasos, ¿no es cierto? Tiene vasos arteriales y vasos venosos, ¿ya? Arteriales y venosos. Y acá es, para que ustedes recuerden nomás, hay lo que se llaman las arterias. ¿De dónde viene la irrigación al útero? Viene de las arterias uterinas, ¿no? Las uterinas avanzan por los lados del cuello uterino y después dan ramas que abrazan al útero por delante y por detrás, ¿no? Que son las arterias arqueadas, ¿no? Y las venas también se llaman arqueadas, ¿no? Las que retornan. Después de estas venas arqueadas dan unos vasos que son los vasos rectos o arterias rectas, que entran directamente a, como que se quiere meter hacia la luz, a la cavidad uterina. Y después dan ramas, ¿no? Después dan ramas, ¿no? Después dan ramas, ¿no? Que son las arterias helicoidales, helicoidales. Todo esto es cuando se facela toda esta parte de endometrio, la parte funcional, se pierde, pues, ¿no? Y se pierde por eso que hay derramamiento de sangre, ¿no? Porque esta sangre se pierde, ¿ya? Entonces ya saben acá básico, el endometrio tiene una capa basal que no se mueve, digamos, y a partir de ahí se regenera todo el endometrio, una capa funcional que todos los meses crece, ¿no? Madura, primero 15 días crece, segundo 15 días madura y después se pierde, ¿no? Cuando no hay menstruación, cuando no hay fecundación. Y después recuerden que las arterias son arterias uterinas, arterias arcuatas o arqueadas, que es lo mismo, después arterias rectas y después las helicoidales, ¿no? Y el camino inverso es el de las venas, ¿no? Bien, y acá tienen un esquema donde ustedes pueden ver qué es lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo. Hasta ahora lo que hemos visto ya podemos decir que a este extremo que tenemos. A ver, ¿alguien me puede decir qué tenemos aquí? A ver, a ver si están. A ver, por favor, alguien dígame, ¿qué es esto que estoy señalando acá? Este es un esquema de lo que ocurre durante el ciclo menstrual. Ya hemos visto lo que es estos células germinales, hemos visto ya en el endometrio, hemos hablado algo de hormonas. Entonces, a ver, acá está representado lo que ocurre en la mujer. ¿Quién me dice qué cosa estamos viendo aquí? Pregunto yo entonces. Folículo A ver, primordial. voy a ver. ¿Cómo porque se chique esto? Oye. A ver, ¿quién va a decir algo? Gente. ¿Está en etapa proliferativa? A ver, ¿quién está hablando? Ah, yo, doctor. ¿Quién es? ¿El delegado? ¿El subdelegado? No, Otro. no. Otro. Merino, no, Renzo, hidrólogo. Sí, sí. Ya, a ver, Renzo. Ejercicio contigo entonces. A la izquierda donde yo estoy marcando, ¿qué cosa es? Ese es un folículo primordial.
El folículo primordial, ¿no es cierto? Ya, partimos de ahí. Este folículo primordial tenías el ovocito, su núcleo, ¿y qué más tenía por fuera rodeándolo? Su lámina primordial. Una lámina, no, sino una capa de células planas, ¿no? Primordial. Ajá, Después viene primario, secundario, que van haciéndose cúbicas y varias capas, ¿no? Y acá va creciendo el folículo primordial hasta hacer su folículo de crecimiento, ¿no? El folículo de Graf, y al final es un folículo de Graf maduro, aquí, ¿no? Estoy viendo, ¿no? Y se produce la ovulación, ¿cierto? sí, Ahora, miren, aquí en la parte, ya viendo lo que sería el efecto, miren, o sea, las hormonas gobiernan todo este proceso, ¿no? Pero su efecto se siente en los ovarios, se siente en el endometrio, se siente en las mamas, se siente en diferentes sectores, en diferentes partes del cuerpo, digamos, de una mujer. Entonces yo le pregunto ahora a Matthew. Matthew está, Carranza. Matthew, Sí, doctor. a ver, ¿qué correlacionas acá tú, por ejemplo? Esto que estamos viendo acá, ¿qué cosa es? ¿A qué se parece? Nos acabamos de ver. ¿Estos qué son? Ah, es el útero. La cavidad uterina, ¿no es cierto? Sí, ¿Esto qué doctor. cosa es? El sangrado, ¿no es cierto? Se pierde. Miren, el endometrio estaba alto, este es el endometrio, ¿no es cierto? Se pierde, ¿no? Queda esto que se llama, ¿cómo se llama esta parte que queda? El endometrio funcional o endometrio basal. Y después, miren, comienza nuevamente a ir creciendo. ¿Y esto qué cosa es? Fase proliferativa. Melanie. ¿Dónde está Melanie? Sí, Melanie está ahí. Melanie. ¿Dónde está? Angie, Maribel. Angie, Maribel está. Está. Ah, bueno, ¿no están atentos, chicos? ¿O no están conectados? Delegado, tenemos que ver eso. Miren, este es el endometrio. En este esquema, miren, acá está la menstruación, ¿no es cierto? Y acá está nuevamente, miren, el término. O sea, este es un ciclo menstrual. Por decir el día 1 y el día 28, digamos, el ciclo ideal, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Hemos visto que el folículo comienza a crecer, llega a ser folículo de gas maduro a la mitad más o menos, día 14, más o menos acá, ¿no? Y se expulsa el ovocito, ¿no? Lo que queda del folículo de gas se cierra este borde y se forma el cuerpo lúteo, ¿no? Con células de granulosa teca luteínicas y granulosa luteínicas. Las granulosa luteínicas son estas células que están alrededor de la granulosa. Y las células más internas van a formar las células tecaluteínicas. Y cada una de estas produce hormonas, ¿no? Esta madura, y no pasa nada, no hay embarazo, se pierde y se convierte después en un cuerpo blanco, albícaro. ¿Y esto cómo se trasciende en el endometrio? Miren, el endometrio sigue creciendo, ¿no? Porque este estrógeno, esta progesterona que empieza a producirse acá, va a hacer cambios en esto que estamos viendo acá, que ocurre en la hipófisis. La hipófisis, miren, produce hormonas. ¿Cuáles eran? FSH y estrógenos y LH, y progesterona, ¿no? Entonces, miren, en la primera fase del ciclo, que sería esta mitad, primera mitad, lo que ocurre es liberación de FSH. ¿Qué cosa es la FSH? Es la hormona estimulante del folículo. ¿Sobre quién actúa? Sobre este, ¿no? Comienza a producir. Entonces comienza a producir FSH, ¿no? ¿Por qué? Este FSH actúa sobre quién? Sobre el ovario, ¿no es cierto? Sobre las células que están aquí para que produzcan la FSH. Entonces, ¿la FSH la produce quién? La adeno hipófisis, ¿no es cierto? Eso también es regulado por la GNRH, ¿no? Entonces, el folículo estímulo FSH produce estímulo del folículo y este hace que crezca, ¿ya? Y cuando ya va creciendo, comienza a disminuir, mire, porque es autorregulado por la GNRH. Y aquí más bien va a ir empezando a producirse, ¿qué cosa? Miren, estrógeno.
El estrógeno que estaba bajito acá, comienza a aumentar porque comienzan a aparecer las células granulosoluteínicas y las tecaluteínicas que empiezan a producir hormonas. Entonces van modulando el crecimiento. Entonces, para que crezca más rápidamente, este estrógeno comienza a alcanzar un pico, más o menos a la mitad del ciclo, ¿no? Antes de que ocurra la ovulación. Y también, miren, conforme ya llegamos a la parte media, comienza a liberarse la LH, que es la luteinizante. ¿Por qué la luteinizante? Porque es la que va a hacer que el cuerpo lúteo madure, ¿no? Y se prepara para la anidación, pues, y se prepara para que el embrión, digamos, sí, pues el huevo fecundado se pueda implantar y pueda mantenerse con lo que necesita. Esa es la LH. Entonces ya está, pero hay un pico de eso. Después, como no pasa nada, nuevamente baja y desciende hasta el final. ¿Ya? La estrógeno que había subido también un pico, baja, ¿no? Y después una pequeña jiba y pues. Y lo que sí va a ver ustedes que va a notar es que como ya se formó el cuerpo lúteo va a producir ¿qué cosa? La progesterona, ¿ya? Entonces produce la progesterona, miren, estamos acá en día 15, 16, 17, 18, empieza, hay mayor progesterona, ¿no? La progesterona significa que este cuerpo lúteo está ya preparado para que mantenga el embarazo las primeras semanas, ¿no? Ahí pico. Pero cuando no ocurre nada, entonces nuevamente desciende, ¿no? Ya no es necesario, porque no hubo fertilización, no hay huevo fecundado, ¿ya? Entonces así se correrá también. Y esto mismo se puede hacer también con las mamas, hay también ciertas modificaciones que ocurren. Bien, ahora, ya recapitulando, entonces tenemos la fase menstrual, es la hemorragia uterina, ¿no? No hay fecundación, el cuerpo lúteo está funcional, metaprogesterona y estrógenos disminuyen, ¿cierto? Arterias espirales entran en constricción intermitente, hay isquemia, y 2 días más o menos, y después disminuye el oxígeno, hay un paro funcional de las glándulas, hay invasión de leucocitos, isquemia, necrosis y pérdida de la capa funcional. Pérdida de la capa funcional del endometrio, y queda solamente la capa basal, ¿no? Se pierde más o menos, un promedio, una menstruación son no más de 50 mililitros, más o menos, ¿no? 50 mililitros, que no la hacen anémica a la mujer, pero es más propensa, ¿no? Y la fase proliferativa es la capa basal, renovación del tejido conectivo, el estroma, proliferación del epitelio, ¿no? Y desde el fondo de las glándulas, ¿no? Que es la parte funcional. Y el epitelio de revestimiento, el retículo endoplásmico rugoso, para Golgi. Las arterias helicoidales comienzan a reproducirse también, se reponen y comienzan a crecer junto con el tejido conectivo, y en la segunda fase, ¿no? Proliferativa, el endometrio nuevamente crece, ¿no? Y se prepara para la nidación, ¿no? Bueno, esto tienen acá, miren, ¿esto qué cosa es? Endometrio fase. Miren esto y comparen con esta. Este es el endometrio proliferativo, ¿ya? Y este de acá es el endometrio secretor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, miren, es en la parte del estroma. Primero que se hace digamos, acá. Acá, miren, estas son las glándulas. O sea, ¿te acuerdas que hablamos de unos pozos? Estas son esas glándulas, ¿ya? Endometriales. Si ustedes están cortadas oblicuo, están medio alargadas, pero tiene una capa de células, mira, núcleo, polo basal de la célula, citoplasma, polo apical de la célula, ¿no? Todas estas son células cilíndricas, poco bajas, simples, porque es una sola capa de células, ¿no? Que tapizan estas células. Pero se ve bien definido, los bordes bien continuos, ¿no? Y el estroma se ve más o menos claro, limpio, ¿no? O sea, hay bastante espacio claro. En cambio, miren ustedes, en la fase secretora, los bordes de las glándulas ya no son lisos, ¿no? Sino, miren, se ven irregulares, ¿no? Se ven irregulares. Y el estroma se ve como que un poco más sucio, más apretado, ¿no? Entonces, ese es el endometrio secretor y este es el endometrio proliferativo, ¿ya? En el examen se suele preguntar, ¿no? También te podría preguntar qué células son estas, ¿no? Son los fibroblastos, ¿no? Estas son las células del tejido conectivo. Hay histocitos, hay macrófagos, fibras, ¿no? Esos rosaditos son fibras de colágeno y sustancias fundamentales. Esto es un vaso, miren. Vasos sanguíneos, glóbulos rojos.
¿ya? Y acá se ve mejor, miren la célula cilíndrica, ¿no? Entonces, este es un endometrio proliferativo, ¿ya? Y este es un endometrio secretor, ¿ya? Bien, ahora el cuello uterino. El cuello uterino, vamos a ver que su estructura está formada por pocas fibras musculares lisas, ¿ya? O sea, el cuello uterino no es que sea una estructura muscular, puro músculo, no. Tiene fibras musculares lisas, pero pocas, ¿ya? Y más tiene tejido conectivo laxo. Un tejido conectivo laxo especial. ¿Y saben por qué le digo especial? Porque es un tejido conectivo, miren, la parte del cuello uterino, durante el embarazo, se mantiene, forma un tapón mucoso. El cuello uterino es como un hocico, ¿no? Tiene un orificio de entrada que se ve, digamos, con un espéculo mirando la vagina. Se ve un pequeño orificio y hay un conducto, que es el conducto o el canal endocervical, y que recorre más o menos 2,5, 3, 4 centímetros y se abre a la cavidad uterina, ¿no? Que sería el orificio cervical interno. Y ese conducto de 2, 3 centímetros, 4 centímetros es el canal, ¿no? Endocervical. Está pisado también por células epiteliales simples, prismáticos simples, ¿no? También con células que producen moco y también tiene glándulas, ¿no? También tienen glándulas parecidas a la endometrio, pues son glándulas endocervicales, ¿ya? Entonces tiene pocas fibras musculares. ¿Y por qué le decía que no tiene fibras musculares? Muchas fibras musculares, y es un tejido conectivo especial porque al momento del parto, el cuello se borra, se dice, ¿no? Se borra porque como que desaparece. Es como que un borrador tú dibujas el cuello y después lo vas borrando y se queda sin nada. Y después se dilata hasta 10 centímetros más o menos de diámetro para que por ahí salga el bebé. Y después se vuelve a reponer, se vuelve a formar, ¿ya? No queda exactamente igual que antes, pero sí se forma. Entonces, ese es un tejido bastante especial, ¿ya? Entonces, tiene un epitelio prismático simple, hay secreción mucosa, hay epitelio estratificado pavimentoso, y la propia lámina propia tiene glándulas cervicales, ¿no? Se llaman glándulas endocervicales. Y la vagina es otro órgano también de tipo fibromuscular. La vagina también tiene una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia, ¿ya? Una capa adventicia. La capa mucosa es un epitelio plano, poliestratificado, o sea, poliestratificado plano, ¿no? Tiene 35 o 45 capas, ¿no? Hay estrógenos, glucógenos, tiene una flora bacteriana que metaboliza el glucógeno, ácido láctico y produce un pH ácido bajo. La vagina siempre tiene un pH ácido bajo, no menos de 6, ¿no? Es normal. Y la lámina propia de tejido conectivo denso, alaxo, tiene fibras elásticas, tiene linfocitos, neutrófilos, y no tiene glándulas, ¿ya? La pared de la vagina no tiene glándulas. El líquido lubricante es un trasudado de la lámina propia y el epitelio, ¿no? Y de las glándulas endocervicales que también se van hacia la cavidad vaginal. La capa muscular tiene haces musculares longitudinales, ¿no? Lisas y circular interna y longitudinal externa. Y en la abertura externa es de tipo músculo esquelético, circulares. Entonces la capa muscular en la vagina, en la parte media e interna, son fibras lisas y en la parte externa de la vagina son fibras musculares esqueléticas, o sea, músculo esquelético, de control voluntario. Y tiene una capa adventicia, ¿ya? Adventicia o también tipo seroso, ¿no? Y la adventicia, ¿qué significa? Que tiene tejido conectivo denso, rico, ¿no? Con fibras elásticas gruesas, arterias, venas, nervios, ¿no? La inervación es del nervio esplácnico, por si acaso. Bien. Y esto sería un frotis. Un frotis que se toma del endocervix, o de la vagina, en este caso estamos hablando de la vagina, ¿no? Entonces, miren, dijimos que es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, ¿no? La vagina tiene un epitelio poliestratificado, ¿no? O estratificado se dice, pero no queratinizado, ¿no? Queratinizada es la piel. La vagina no le vendría bien un epitelio de tipo escamoso, ¿no? Entonces acá, miren, las células son planas, hay basales, intermedias y superficiales. Después, genitales externos, tenemos el vestíbulo, que tiene un epitelio plano poliestratificado, tiene conductos de las glándulas vestibulares mayores, o las de Bartolino, ¿no? Que están a los lados, en la parte media.
y en la superficie interna de los labios menores, ¿ya? Y las glándulas vestibulares menores, mucosas, son entre uretra y el clítoris. Y los labios menores, epitelio poliestratificado también tiene, es decir, epitelio poliestratificado, tiene tejido conectivo esponjoso y con fibras elásticas, vasos sanguíneos numerosos y una capa delgada de queratina, con glándulas sebáceas, ¿no? Y los labios mayores sí son dos pliegues cutáneos más desarrollados. Tiene tejido adiposo, subcutáneo, músculo liso, pelos, glándulas sebáceas, como hemos definidos, especiales para esas zonas, igual en el hombre también, y sudoríparas. ¿Ya? O sea, hay glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Y el clítoris, que equivale a un pene rudimentario, tiene dos cuerpos cavernosos pequeños y un glande, ¿no? Y está rodeado por una membrana, ¿no? Como una especie de un prepucio, ¿ya? Epitelio de tipo poliestratificado plano. Bueno, acá no sé si tocamos también, bueno, no es tanto histología, pero la implantación. La fecundación se da siempre en el tercio externo, dice, la trompa en el tercio externo, ¿no? Y una vez que se forma el embrión, o sea, ocurre la fertilización, la fecundación, ocurre la fecundación, se unen dos, ¿no? El espermatozoide y el óvulo, que son células haploides, ¿no? O diploides. ¿Cómo están las células germinales? ¿Haploides o diploides? ¿Alguien me puede decir? Ah, diploide, doctor. Diploides, o sea, tienen ¿cuántos cromosomas? 46. Ya. ¿Alguien más quiere opinar? Hola, ¿alguien? Bueno, creo que te equivocaste, amigo, porque las células germinales, o sea, Ah, sí, espermatozoides, doctor, sí me equivoqué. Me equivoqué con el de varón. no, igual la del varón, el espermatozoide también son, el espermatozoide maduro, Ah, ya maduro, también sí, tiene pero haploide. claro, el espermatogonia tiene 46 en la segunda división. En la primera división, la meiosis es que ya se vuelve Claro, así es. Pero yo decía acá, en ¿no? En este haploide. caso estamos hablando ya en la implantación, no será la Ah, ya, fecundación. doctor. Ay, Acá escuché tiene la mal. mitad, o sea, haploide, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, entonces ocurre en la tercera. Y entonces se unen los dos y forman el huevo. Ahí se restituye el número, ¿no es cierto?, de cromosomas, ¿no? Y ahora, una vez que se restituye, tenemos una célula, una célula, ¿no? Que es el huevo fecundado. Ese se divide en 2, en 4, en 8, 16, 32, ¿no? 16, 32, 64 y así, ¿no? Se llama mórula cuando ya tiene más o menos 5 días, 6 días, 4 días, 5 días, en que ya es como una pelotita llena de pelotitas chiquitas, ¿no? Es mórula. Después, esta mórula ya llega a la trompa, más o menos, está en la trompa, ¿no? Y después, esa mórula, en la parte central, se forma una pequeña cavidad, ¿no? Un pequeño, como algo de líquido, y se convierte en un blastocisto, ¿no? Desde el último, más o menos, al cuarto día, mira. Y después esta masa celular interna y de células de trofoblastos primitivas van a producir la fijación, la implantación de huevos en el desarrollo de las placentas posteriormente, ¿no? Pero entonces miren, mórulas, primero masa de celulitas, ¿no? Divididas de células en este huevo, ya se va dividiendo, y después con aparece una cavidad se convierte en blastocisto. Cuando se hace la fertilización in vitro se implantan como mórulas, ¿no? Como al segundo o tercer día nomás. Y en algunos procedimientos a veces lo hacen de implantación tardía, ¿no? Que es al quinto o sexto día ya como blastocisto. Es cuestión de escuelas. Entonces la masa celular interna, bueno, ya el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Entre el blastocisto y el tejido materno, más o menos al día 11 más o menos. El cito y el sincitotrofoblasto. Bien, en este esquema van a ver lo mismo, ¿no? Miren, un esquema del útero, fondo, cavidad uterina, la trompa atrapa un ovocito, un secundario ya, ¿no? Ya se desprendió el primer corpúsculo polar y este ya después del segundo. Este folículo, ovocito secundario, es fertilizado, ¿no? Por uno de estos. Todos están queriendo entrar, pero solamente uno es el que llega a romper. Este es un proceso complejo pero uno llega y se ocurre la fusión, ¿no? De los núcleos para formar el huevo.
Y acá, miren, se divide a las 30 horas, ya hay 2 células, ¿no? A los 3 días ya estamos con 8 células. Y aparece una zona pelúcida alrededor. Bueno, ahí está la zona pelúcida alrededor. Ya, ya esto va siendo una morla, ¿no? Y después, miren acá, 5 o 6 días es el blastocisto ya. Desaparición de la zona pelúcida. Ya está dentro de la cavidad uterina. 5 a 6 días. 6 a 7 días, inicio de la implantación. Entonces, estas células que están por fuera se van a diferenciar unas, ¿no? Que van a ser el tromboblasto, ¿no? Y que tienen capacidad sin citotrofoblasto y citotrofoblasto, ¿no es cierto? Son las que se van a encargar de horadar el tejido endometrial, o sea, las células epiteliales cilíndricas y el estroma que se acuerdan que había estado ya en la segunda fase grueso, ¿no? Las glándulas también se diferencian porque estaban, no les dije, ¿no? Pero las glándulas en la fase secretora está llena de secreciones, almacena glucógeno, todos los nutrientes para que cuando ocurra la fecundación, se pueda nutrir, ¿no? Entonces ocurre la implantación. 12 y 13 días de la fecundación, ¿ah? ¿te das cuenta? Se va formando ahí una pequeña cavidad, que sería la cavidad amniótica primaria, ¿no? Y aparece un blastocele. 14, 15 días, miren, ya hay una pequeña cavidad amniótica y hay un saco vitelino primario, ¿no? Y así va formándose. Entonces, el esquema del proceso de fecundación, como desde un ovocito que se desprende aquí, vamos a tener, miren, 15 días más o menos ya todo esto. Después sigue creciendo. Y esta creo que es la última. Una lucha ahí para llegar, uno no va a llegar. Placenta, y con esto acabamos, creo, en la placenta es un órgano, pero que no lo tenemos, no existe siempre, no solamente ocurre y aparece cuando hay la fecundación, ¿no? Hay un embarazo. Entonces tiene el sincitio trofoblasto, tiene retículo endoplasmático rugoso, lámina propia, aparato Golgi, mitocondrias, etcétera, ¿no? Produce estrógenos, progesterona. Hay lagunas trofoblásticas, espacios intermedios, lagunas intercomunicadas con sangre. Hay deciduos alargadas, poligonales. Hay deciduo basal entre el embrión y el endometrio. Hay deciduo capsular y hay deciduo parietal. Esto como parte teórica, pero vamos a ver el esquema. Acá está un diagrama de la formación del corium y la decidua y de la circulación placentaria. Entonces, miren, aquí tenemos una cavidad uterina, ¿no? A la cuarta, quinta semana más o menos, ¿no? Entonces, miren, hay unas células de estas. Siempre hay células que acompañan pues, al embrioncito, ¿no? Y hay unas células que van a llamarse, forman la decidua, ¿ya? Forman la decidua. Hay una decidua basal, ¿ya? Hay una decidua basal y hay una decidua capsular que es la que está como envolviendo al saquito, ¿ya? Entonces, y hay un espacio, miren, esto se ha formado desde la cavidad uterina, entre la pared uterina, ¿ya? Y esto de acá es también lo mismo, la pared uterina, pero este blastocisto que se ha implantado aquí se pega a un lado, pues, ¿no? La cavidad uterina no es una cavidad pues, que esté abierta como una cajita, ¿no? Es un espacio medio virtual. Entonces, hay una parte que se pega a un lado del endometrio y forma estas formaciones como dedos que emiten una sustancia, eliminan una sustancia que destruye el tejido y se va metiendo y se va implantando, que es lo que después va a ir a formar la placenta, ¿no? Y la otra parte, miren, está aquí, por esto se llama la decidua capsular, que es este tejido que está rodeando para afuera. Pero este espacio que queda acá es el espacio de la cavidad uterina, ¿ya? Que después se va a ocupar, conforme crezca, se va a pegar esto también a esta parte, ¿no? Y a formar una sola cavidad. Pero al inicio es así, ¿ya? Después, miren, sigue creciendo esta zona, ¿no? De la decidua basal y va a empezar a formar la estructura de la placenta. Esto. Entonces, en la placenta vamos a ver que hay un cordón que se va a ir formando del ombligo y el ombligo hacia adentro se distribuye por todo el organismo, ¿no es cierto? Y hacia la placenta, hacia la pared uterina, tiene arterias, venas y entre el citotrofoblasto y el citotrofoblasto van a formar estructuras que van a ser los cotiledones. ¿Ya? Van a formar estructuras que son los cotiledones que ustedes ven acá, ¿no? ¿Ya? Y que acá agrandado ya, a mayor aumento vamos a ver, miren, esta es la parte interna del embrión acá y esta es la parte placentaria. Esto ya van a formar los cotiledones. ¿Qué tiene un cotiledón? Miren, tiene, miren, los vasos que salen, ¿no? Vasos sanguíneos fetales
que están rodeados por tejido conectivo y están tapizados también por un epitelio. Y estos se van a conocer como las vellosidades coriónicas. Esto es una vellosidad coriónica. Acá estamos viendo el interior de esa vellosidad coriónica en esquema, ¿no? Y que tiene vasos arteriales, capilares, básicamente, ¿no? Capilares, que son los capilares vellosos. Y también tienen un poco de estroma. Y entre estas vellosidades, entre estas vellosidades, hay este espacio que se llama el espacio intervelloso, ¿ya? Y si este es el lado fetal, hacia el lado materno, hay vasos, miren, que son los vasos, ¿te acuerdan que vimos la irrigación del útero? Los vasos que llegaban hacia la parte interna, ¿cómo se llaman? Las arterias espirales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Esas llegan por acá también. Y entonces entran a ese espacio, es un espacio que baña a las vellosidades. Y estas células que están tapizando las vellosidades son las células vellosas, son las que a través de ellas va a entrar el oxígeno a estos vasitos arteriales, venosos, ¿no? Y por aquí también van a regresar el CO2 y va a salir a este espacio y va a este espacio que está bañado por sangre materna. Y esta sangre que está aquí dentro de la vellosidad ya no es sangre materna, sino la sangre del feto, sangre fetal. Pero a través de esta barrera, digamos, ¿no? Que está en la velocidad coreana, se hace el intercambio de oxígeno y CO2 y de nutrientes. Y por aquí se alimenta el feto. Entonces tenemos ahí, hay un tabique que sería el tabique placentario que separa los cotiledones, ¿no es cierto? Después hay, bueno, ya son las velocidades, hay velocidades primarias, secundarias, porque se van desarrollando y van creciendo. Hay espacio intervelloso, estos son los agujeros de los vasos maternos, ¿no? Y este espacio intervelloso forma parte de la placenta, y al interior de la velocidad están los vasos fetales, ¿no? Son los capilares fetales. Y en la luz del capilar fetal está la sangre fetal, y aquí hay sangre, por fuera de la velocidad está la sangre materna. ¿Sí? Entonces ahí, esto sería decidua basal, y esto sería el corium, ¿no? Que es la porción fetal de la placenta. La placenta se forma por dos partes, una placenta, una parte por la misma feto, digamos, y la otra es por la misma parte materna, ¿ya? Bueno, entonces la placenta es un espacio intervelloso de comunicación entre senos venosos del endometrio con lagunas del sincitio. La placa coriónica, con decido vacial, vellosidades coriales primarias, más o menos 15 días, trofoblasto y sincito trofoblasto, sin mesénquima, ¿no? El corio, más o menos 4 o 5 semanas, la mesénquima extraembrionario y trofoblasto. Hay corión liso, ¿no? Refleja la porción fetal de la placenta, y el corión frondoso, ¿no? Que es la decidua basal. Las vellosidades secundarias tienen mesénquima corial en la base. Entonces dijimos que ahí las primeras vellosidades son primarias y después van como ramas, vellosidades secundarias, ¿no? Como si fuera una de esas plantas en el desierto que dan ramitas. Eh, bien, y ahí tenemos, miren, estas son las vellosidades. Estas son vellosidades cortadas transversalmente, miren, esta es un poco alargada. Entonces, ¿qué tenemos? Tejido conectivo laxo, ¿no? Tejido conectivo laxo. Tenemos vasos, que son los vasos sanguíneos fetales, ¿no? Y este espacio es el espacio intervelloso, entre las vellosidades, ¿no es cierto? Y estos glóbulos rojos son glóbulos rojos maternos o fetales. ¿Qué me dicen? A ver, alguien me dice, ¿estos glóbulos rojos son de la madre o del feto? Nadie contesta. Hola, Del feto. ¿de quién No, son? del feto. Estos. ¿Glóbulos rojos de quién? Dijimos que estas son las vellosidades coriales, estos son los vasos fetales, ¿no? Vasos fetales, y estos son el espacio intervelloso. Estos glóbulos rojos son del feto o La de la madre. madre, la De la madre. madre, así es. Y estos de acá son los glóbulos rojos fetales, ¿dónde están? Acá, miren. Vaso, glóbulo rojo fetal, ¿no? Igual. Entonces, ¿por dónde pasa? Estas células que ustedes ven acá, que están delimitando, son unas células del citotrofoblasto y del citotrofoblasto. Y a través de ellas es que se realiza el intercambio. Oxígeno, CO2, nutrientes. Y van hasta el vaso capilar velloso. ¿Ya? Bien. La placenta entonces tiene una cara fetal y tiene una cara materna. 8:35.
Secundaria, parte de velocidades coriónicas, secundarias, ¿no? Hay unas que son libres y son fijas, ¿no? Las primarias son fijas y las secundarias, terciarias, pues, hay unas que atraviesan mayor distancia y se llaman, digamos, como que son de sostén, ¿no? La sangre de las lagunas de la decida basal entre los espacios intervellosos de la placenta. Intercambio de sangre fetal con la materna, ya lo vimos. Y la cara materna decidua basal. Suministra sangre arterial a las lagunas situadas entre las velocidades y recibe de vuelta la sangre venosa. Vasos sanguíneos maternos se rompen durante la implantación. Vasos fetales se mantienen íntegros. La pared de ambos capilares separados por el sincitio trofoblasto. La pared de ambos capilares separadas por sincitio trofoblasto. Células de tejido conectivo, de la decidua basal y parietal, ¿no? Todo eso forma parte de la placenta. Funciones de la placenta. Transfiere oxígeno, agua, electrolitos, lípidos, vitaminas, hormonas, proteínas, anticuerpos, todo lo que pasa a través de la placenta al feto, ¿no? Para que pueda crecer y también para protegerlo. Hay algunos anticuerpos también que pasan, a determinado momento ya pasan y protegen recién al feto. Y cuando recién nace también llegan ya algunos anticuerpos. De la fetal a la materna, CO2, o sea, del retorno del feto a la madre, el CO2, ¿no? Regresa por el espacio intervelloso a las venas, ¿no? De la placenta y sale y elimina la mama, la elimina por sus pulmones. Y produce residuales de metabolismo. Miren, la placenta elabora HCG, estrógenos y progesterona placentaria, hormona adrenocorticotrópica, coriónica, y la hormona tirotrópica coriónica, somatotropina coriónica, y o lactogénica, ¿no? Y de crecimiento. O sea, miren, todas estas hormonas que también producen las placentas temporalmente. Todo esto para ayudar al feto o al recién nacido, ¿no? O al feto, digamos, se prepara. Lo va formando. Y la mama es una glándula exócrina, que es otro, la mama. Son glándulas exócrinas de tipo túbulo alveolar. Ya, o sea, son túbulo alveolar. Significa que tiene una porción tubular con una estructura histológica y una parte que es alveolar, que son las que producen la leche. Entonces, más o menos, una mama tiene entre 15 a 25 lóbulos, ¿no? Glándulas, separadas por tejido conectivo y tejido adiposo. Hay una parte secretora, ¿no? Que es la parte de los alveolos, y el conducto excretor propio, es el conducto galactófilo, que se van a abrir a la papila, ¿no? La mamaria o el pezón, ¿no? En el pezón llega más o menos, hay entre 15 y 25 orificios, ¿no? Que son los lóbulos. Cada lóbulo tiene finalmente un conducto que llega al pezón. Entonces, cuando ustedes han visto a veces a la mamá o a la hermana, no, bueno, no sé, o, no, a la esposa no creo, porque todavía están jóvenes. Del pezón sale la leche, si ustedes presionan, y salen como chorritos, pero no sale uno solo, sino salen 10, 12, 15, porque esos son, cada uno de chorritos representa uno de los lóbulos de esa mama. ¿Ya? Y ahí tienen el esquema. Una mama inactiva, miren. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, este es los músculos, ¿no? Pectoral. Tejido adiposo, ¿no? Que le da la redondez a la mama. Sistema de conductos lactíferos. Estos son los conductos lactíferos, ¿no? Seno lactífero acá, miren. Y la abertura del seno. Y estos son los alveolos. Ahora, miren, una mama en lactancia. ¿Qué pasó? Miren, ¿en qué se diferencia? Acá hay bastante espacio, ¿no? En la parte tubular y alveolar. En cambio, acá hay menos espacio, menos tejido conectivo, y más han crecido estas porciones, ¿no? Han crecido estas porciones que se llaman los lóbulos secretores, ¿no? Los lóbulos secretores. El tejido adiposo siempre alrededor. Estos son todos, miren, el seno lactífero, y cada uno de estos viene de un grupo, un paquete que es un lobulillo mamario, ¿no? ¿Ya? Y si lo vemos a una ampliación acá, hacemos un corte, que tenemos acá los conductos y los alveolos, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos lo mismo, la pared de esto, que tiene unas células, ¿no? Que son las células, la lámina basal que está por fuera, ¿no es cierto? Y tenemos estas células que son las células alveolares, que son las que producen leche, ¿no? Y que va a salir por esta parte, que es la parte del conducto, ¿no? Los tipos de células varían, miren, estas células alveolares, ¿recuerdan ustedes cuántos tipos de células hay? Había células, de acuerdo a la secreción, yo no me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan? Unas que producen una secreción, globitos, y hay otras que producen la secreción y se pierde parte de las células, ¿no? Entonces acá miren, estas células que son las células
que producen la leche son las células alveolares, ¿no? Parte del citoplasma tercial se van perdiendo, ¿no? Son lípidos, etcétera, todos los nutrientes que forman la leche, ¿no? La parte alveolar, y esta es la parte conductual, ¿no? Los tipos de células varían. Acá no, ya no producen leche, solamente es conducción. Pero acá también es para que se vean ustedes, miren, acá por fuera, en la capa basal, ¿no? De la lámina basal que está acá, ¿no? Por fuera no sería tanto, sino por debajo de la capa basal. O sea, entre la lámina basal, ¿no? Entre la lámina basal y la capa de células lactófaras, hay unas células, ¿ya? Hay unas células. Estas células son las que tienen la capacidad de mioepiteliales, se llaman. Se contraen, aprietan o estrujan al alveolo para que eliminen la leche, ¿ya? Son las células mioepiteliales. Están por fuera, también les pueden preguntar al puntero acá, estas células, ¿qué cosa es? Son las células mioepiteliales, ¿no? Bien, mama en la pubertad varía, pues, ¿no? En la pubertad y en la etapa de la lactancia. En la pubertad tiene senos y conductos galactóforos ramificados. Senos y conductos galactóforos ramificados con pequeños racimos en sus extremos. Aumento de volumen dependiente del aumento del número de conductos galactóforos, ¿no? Y aumento del tejido conectivo, acumulación de tejido adiposo, ¿no? Hay más conductos que porciones secretoras, porque todavía en la pubertad crece la mama, pero a expensas de conductos y de tejido adiposo, ¿no? En cambio, en la lactancia ya cambia la figura, porque aumenta la porción que produce la secreción. Bien, la mama adulta ya conductos galactóforos y porciones secretorias tuboalveolares y senos galactóforos. Conductos galactóforos de epitelio se hacen más finos hasta 2 capas de células cilíndricas, cúbico simple, pared y conductos musculares lisas. Y la porción secretora tiene túbulos de epitelio cúbico simple que terminan en porciones dilatadas, que son los alveolos. Ya tiene una luz más pequeña, hay alrededor tejido conectivo, laxo, interlobular, que es rico en linfocitos y células plasmáticas. En la ovulación, miren, proliferan de conductos y partes secretoras de los estrógenos. Miren la relación que hay, ¿no? La ovulación tiene que ver con el efecto hormonal, ¿no? La fase premenstrual, mayor acumulación de tejido adiposo, una hidratación de tejido conectivo, y la papila mamaria o pezón también tiene epitelio policertificado, ¿no? Que está en la areola, ¿no? Tiene mayor coloración también. Y en la gestación, proliferación y ramificación de los conductos galactóferos, neoformación de túbulos y alveolos. El tejido conectivo y adiposo disminuye. Y hay incremento de células plasmáticas. Los estrógenos, y la progesterona y la prolactina, tirosina y hormonas somatotrópicas, ¿no? Bien, ahí tienen, miren la mama. Glándula madre humana. Miren esta. ¿Dónde está? Bueno, no se ve. Esta sería una mama secretora o una mama que no está en fase de secreción. ¿Cómo la ven ustedes? Acá están los conductos, miren, ¿no? Tiene una sola capa de células, pero esta es una mama ya en fase secretora. Ya está en fase secretora. No tenemos más. Después de la menopausia, hay atrofia de los conductos, porción secretora, tejido conectivo, disminución de volumen, ¿no? Las mamas, como todo, se reducen, ¿no? Se reducen, se atrofian, pues, ¿no? Todos los órganos. Bien, eso es todo, chicos. Les voy a pasar ya al delegado. La doctora me va a pedir seguramente. A ver, Ya, doctor, muchas gracias. bueno, espero que no nos haya cansado mucho. Gracias, doctor. Ya nos vemos, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias.